Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, como cada semana, aquí compartiendo un poco algunos conceptos, algunas ideas, algún conocimiento. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de empezar en este momento. Agradecer a todas las personas, Cris, Lobby, bueno, gente que se va sumando, como digo, a este directo. Agradecer a todas las personas que han estado la semana pasada en el consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Me acabo de dar cuenta que no me puse el micro. Vamos recibiendo a la gente, como decía. Y agradecer que hablamos de diferentes temas, hablamos de temas de la cadera, si mal no recuerdo, bueno, un montón de temas que quedaron por allí. También recordarles que el 16 de noviembre tenemos constelaciones familiares aquí en Vigo con Paula Serrano de Sanando Tus Raíces. ¿Y qué más? Y si quieres formarte en psicosomática clínica, herramientas para coaches y terapeutas, puedes acceder a jorgerealcoach.com. Bueno, mientras se va sumando la gente a este directo, recordarles que para aquellos que también quieran adquirir el libro La magia que habita en ti, lo pueden hacer a través de bubok.es, en Amazon, en mi página web jorgerealcoach.com, y la presentación del libro la tendremos el día martes 19 de noviembre. Bueno, estamos empezando este directo. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estamos? Y para aquellos que quieran asistir a la presentación del libro del día 16, es un martes a las 20 horas en el Hotel Esperia de Vigo. Vamos a tener la presentación del libro La magia que habita en ti. Así que si quieres participar en la presentación, puedes escribirnos a hola@jorgerealcoach.com. Bueno, hoy, como cada semana, vamos empezando. Hoy voy a hablar de un tema muy particular. Bueno, un tema que se me... Debido a ciertos acontecimientos que tuve, charlas con amigos, vamos a empezar. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Estamos empezando este directo, estamos dando la bienvenida. Decía que esta semana, debido a ciertos acontecimientos que viví, unas charlas con unos amigos que hablábamos de la inteligencia artificial, me puse a reflexionar sobre la diferencia entre el ser humano como un ser biológico y racional, un ser biológico, perdón, y natural, versus un ser lógico y racional. De esto vamos a hablar en el día de hoy, mientras esperamos que se siga sumando la gente. También agradecerles a las personas que ven el live después en diferido. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Entonces, en esta reflexión que voy a hacer, un poco ideas perdidas por allí, la cual también puede estar totalmente equivocada debido a que, bueno, no deja de ser una conclusión subjetiva y personal, ¿no? Que es como que nosotros como seres humanos estamos desconectándonos totalmente de lo que es la biología, y de que somos en definitiva seres biológicos. Sin embargo, nuestro raciocinio, nuestra lógica, nuestra parte psíquica como Homo sapiens, ¿no? Que viene del latín hombre sabio o persona sabia, para no herir diferentes susceptibilidades, o de este ser humano racional, al final, en ese ego que tenemos, estamos continuamente buscando cosas o pensando o razonando de cómo lucubrar ciertas ideas para poder sacar ventajas de las situaciones que vivimos en nuestra vida. You are very handsome. Thank you very much, Ana. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que como personas tenemos tres cerebros, de los cuales ya hablé en algún directo, que son el cerebro reptiliano, es un cerebro arcaico, totalmente es el primero. Después tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, que compartimos también con mamíferos, y después tenemos el córtex y el neocórtex, que es donde surgen nuestros pensamientos o ideas. ¿Qué tal, Yasmín? Estamos empezando este directo y en el cual estamos hablando hoy
de la diferencia entre seres naturales y biológicos versus seres racionales eh, con raciocinio, ¿no? Y con lógica. Entonces, básicamente ese cerebro, ese neocórtex, es lo que nos diferencia de otros seres que tenemos esa capacidad de razonar, de marcarnos objetivos, de racionalizar las cosas y llevarlas a un aspecto lógico, pero también no deja de ser un aspecto lógico desde esa parte subjetiva, ¿no? Según cada ser humano tiene esa estructura de referencia y cada experiencia, por lo tanto, hace relaciones lógicas del entorno según la forma que tiene de pensar, ¿no? Sin embargo, el ser humano es un ser biológico que nos hacemos de alguna manera sociales y básicamente vamos creando culturas, somos un ser socializado de alguna manera que presentamos relaciones con nuestros semejantes y esas relaciones muchas veces no están basadas desde un punto de vista biológico en la cual puede haber una cierta jerarquía en el cual cada uno ocupa su lugar, no se tienen problema, como la biología en general, ¿no? Como los documentales que vemos, como las manadas de los ciervos, de los lobos, de los leones, etcétera, 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 ¿no? Nosotros no somos de esa manera, no tenemos ese concepto, si bien tenemos ese concepto arcaico, que es lo que digo, que luego va a empezar a chocar con esa parte de raciocinio, esa parte egótica en la cual nos dice que tenemos que tener en lugar de ser, nos estamos separando, ¿no? Entonces, no nos ajustamos a esa biología, como digo, donde en un clan o en una manada hay una cierta jerarquía, cada uno tiene un determinado rol, siempre piensan por la supervivencia del propio clan. El ser humano no tenemos un ego que nos hace sentir básicamente separados y por ende estamos buscando continuamente nuestra propia conveniencia, independientemente de ese bienestar general de de nuestra propia especie en general. Es decir, que si nosotros, el ser humano, a alguien le damos caña y al final intentamos sacar provecho de esa parte egótica, ¿no? Y entonces, como digo, nuestra mente empieza a racionalizar o a lucubrar acciones para poder sacar alguna tajada. Sin embargo, nosotros tenemos un inconsciente biológico que lo definimos básicamente como ese instinto de supervivencia y de adaptación que tenemos como seres humanos al medio o al entorno en base también a unas leyes biológicas de supervivencia puras y duras, es decir, tenemos necesidades de alimentación, de reproducción, de respiración, de tener un territorio, etcétera, etcétera. Este inconsciente biológico que todos tenemos como seres humanos nos va a gobernar siempre hasta el momento en que nosotros seamos conscientes de ellos y empecemos a tomar las riendas de nuestra vida con nuestras propias decisiones, pero ya tomando decisiones más conscientes, haciéndolas desde una coherencia emocional, sabiendo que si lastimo, me lastimo, que si miento, en realidad me miento, que si te hiero, en realidad me hiero. Es decir, esa conciencia de nosotros no las tenemos, no tenemos esa conciencia de nosotros con la capacidad de sacrificarnos por otros, ¿no? Salvo algunas personas particulares que sí han dado sus vidas por sacrificarse por otras, o madres también inclusive que se pueden sacrificar por otras personas, sino que buscamos básicamente ese beneficio personal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ese cerebro reptiliano que funciona en modo de supervivencia en todo momento, es el que me va a mover hacia ese fin de cubrir esas necesidades biológicas básicas, pero esto al final terminará chocando con esas cosas que nosotros pensamos que deberían o tendrían que ser en determinadas circunstancias de nuestra vida desde mi propia lógica y desde mi propia experiencia. Y antes de continuar, quiero evidentemente de hacer estas ideas que estoy tirando de esa naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos en contra de esa biología, en contra de esa racionalidad o esa parte lógica. Con esto no quiero decir que las personas tienen que vivir de una manera o en otra. Estoy exponiendo algo que se produce dentro del propio ser humano, que por una parte tenemos esa parte biológica natural que se va a intentar disparar en todo momento por un instinto de supervivencia, pero después tenemos esa parte lógica en la cual nos lleva hacia un lado y la parte biológica hacia el otro. Entonces cada uno puede vivir su vida como quiera, percibirse como quiera,
pero la biología es la biología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día, en la sociedad que vivimos, empezamos a proponer diferentes formas de percibirnos, olvidándonos o estando lejos de esa biología pura y dura. Y esto puede llevar a desórdenes bastante importantes a nivel psíquico, porque ese inconsciente biológico del cual hablábamos básicamente no se olvidará de nosotros en ningún momento, ¿no? Es decir, como seres humanos que tienen esa naturaleza intrínseca, primaria, definida por una biología y una función arcaica, ¿no? Vemos habitualmente temas de debate entre seres humanos de cómo se percibe uno como perro, otro como rana y ciertas personas que van en contra de esa propia biología, independientemente de tu sexo, ¿no? Tú puedes ser un hombre y gustarte los hombres, ser una mujer y gustarte las mujeres, cada uno vive su sexualidad como quiere, como puede y como quiere, y está en todo su derecho. Pero el mensaje que quiero dar hoy es que tenemos instalados en ese inconsciente colectivo que nosotros tenemos como seres humanos, unos patrones y unos programas que se han desarrollado durante toda nuestra humanidad, desde hace millones de años, en esa parte biológica, ¿no? El hombre y mujer son biológicamente hombre y mujer, con sus diferencias evidentemente naturales, ya que el hombre tiene unas características y la mujer tiene otras, y estas diferencias principalmente se dan a nivel físico, no tanto a nivel intelectual. Ahí todos tenemos las mismas capacidades psíquicas, tanto hombres como mujeres, y ahí evidentemente tenemos que apoyar esa igualdad continuamente entre hombres y mujeres, pero físicamente estamos concebidos de una manera totalmente diferente. Entonces, estos programas biológicos que nosotros tenemos instalados nos gobernarán hasta de nuestros días, y serán los que en definitiva den esa respuesta biológica en respuesta a ese instinto de supervivencia. A mí, como digo, me gusta mirar muchos documentales de animales, y si vemos en ellos se ajustan siempre a la naturaleza que son, a la biología. Es decir, un león no come por el hecho de comer por placer, es decir, come solamente cuando tiene que comer, cuando tiene hambre, caza y come cuando tiene hambre, si no, no gasta energías. Puede pasar un ciervo por encima si recién termina de comer, que no gastará esas energías, ¿no? Sin embargo, el ser humano no, el ser humano come insaciablemente y puede estar comiendo por desórdenes principalmente, como digo, psíquicos o psicológicos, que vienen de esa parte lógica, o de ese raciocinio que puede estar totalmente distorsionado, ¿no? Los animales tampoco tienen sexo por placer, sin embargo los seres humanos sí. Entonces, aquí podríamos enumerar un sinfín de cuestiones que se dan en la naturaleza basadas en esas leyes biológicas que decía Hammer cuando desarrolló las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, y cuando estas necesidades básicas y biológicas no se satisfacen, al final vamos a terminar enfermando de alguna manera. Es decir, desde mi punto de vista, hasta que la humanidad, nosotros como seres humanos, fruto de millones de años de evolución, instalemos finalmente en nuestro inconsciente colectivo que la figura de ese macho alfa puede ir o puede quedarse cuidando a las crías, y la hembra puede ir a cazar el mamut, hasta que no metamos esa programación en nuestro inconsciente, estaremos sufriendo, porque encontraremos esos choques, surgirá un estrés y por consiguiente terminaremos enfermando. Voy a poner un ejemplo para que de alguna manera se me entienda, y vuelvo a insistir que no quiero generar un debate en cuanto a sexualidades o cuánto no queremos percibir, cada uno vive la vida. Acá estamos hablando siempre de libres pensadores y pensadoras conscientes. No quiero generar una polémica cómo podemos percibirnos o sentirnos. Considero que cada persona puede hacerlo lo que le haga feliz, siempre y cuando evidentemente respete los derechos y deberes que posee, así como los derechos y deberes del entorno. Ahora, biológicamente, como digo, estamos concebidos con un programa que nos dice que ese ser biológico, de alguna manera, que tiene unas características físicas, de potencia y demás, le permiten desarrollar ciertas tareas, mientras que la hembra en este caso podría desarrollar otras tareas, porque físicamente estamos concebidos de forma diferente. Ya ha habido un debate bastante importante con respecto a las personas trans en deportes, hombres trans que están participando en deportes o mujeres trans que están participando en deportes de mujeres, ¿no?
Una hembra que da a luz que da a luz y tiene una cría, tiene una característica, tiene un instinto básico maternal de protección que se le va a disparar, arcaicamente, de alimentar a esa cría para que pueda sobrevivir, crecer y por consiguiente, evidentemente, el objetivo primordial que tenemos como seres biológicos es la propia supervivencia de la especie, de ese nosotros del cual hablamos, ¿no? Sin embargo, ahora la sociedad en la cual estamos vivimos, está actualizada y regida por esa igualdad que queremos encontrar biológica, pero esto no se ajusta. Podemos evidentemente seguir luchando por tener igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a nuestros derechos y nuestros deberes y evidentemente nuestra parte psíquica de raciocinio, ahí sí podemos igualarnos, pero la parte biológica no. Entonces, en ese instinto básico de la mujer de protección, tiene un programa que le dice que tiene que quedarse en la cueva para darle de comer a las crías. Sin embargo, sale a buscar el mamut, es decir, sale a trabajar en este caso. Pero ojo, no quiero decir que no lo tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, estoy diciendo lo que pasa en este choque de nuestra biología y nuestra naturaleza en base a ese raciocinio. Pero ese comportamiento social, lógico y racional es el que choca con ese cerebro arcaico, ¿no? No sé si se entiende, y este instinto de supervivencia es lo que nos llevará a ese estrés biológico que al final se terminará manifestando en un síntoma de mil maneras, como por ejemplo puede ser una desvalorización de la propia madre, es decir, que hay una parte de ella que piensa que se tiene que quedar y otra parte de ella que piensa que se tiene que ir. Una de las reglas de nuestra mente, que es lo que nos dice que nosotros no podemos mantener dos creencias totalmente contradictorias sin que genere un conflicto en nuestro propio interior, es decir, sin que manifieste al final esos síntomas, ¿no? Según la propia interpretación de la persona. Es decir, que la persona, según la interpretación que haga de esa experiencia, en ese estrés de choque de lo que le dice su cerebro arcaico y lo que le dice su raciocinio, puede llegar a tener un conflicto de huesos, como hablamos siempre, huesos, tendones o músculos, ya que no está cumpliendo con su función arcaica como madre, o podrá tener un problema de piel por la separación de sus crías, o podrá tener una depresión llegado el caso. O tal vez no tenga nada, o tal vez no tenga nada, no necesariamente pueda estar chocando. Digo que eso puede pasar y lo veo habitualmente. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Y esto no quiere decir, evidentemente, que el hombre se quede cuidando a las crías y las alimente, porque está totalmente normalizado en nuestra sociedad, o que la mujer, evidentemente, salga a buscar al mamut y traer el alimento o el sustento al clan. Digo que habrá ese choque entre las dos partes del mismo individuo, debido a que su biología le dice una cosa y su raciocinio le dice otra. Y así con un montón de circunstancias que podemos enumerar que biológicamente están ajustadas a esa naturaleza del propio ser humano. Al final, los elementos o los factores socioculturales se refieren a, de alguna manera, a todo lo aprendido por el hombre el ser humano, durante el proceso de antropogénesis y de la historia de la humanidad desde millones y millones de años, ¿no? Y entendemos como por antropogénesis se entiende a todo aquello que viene o resulta de esas actividades del propio ser humano que tenemos como seres pensantes, ¿no? Que son producidas por esas actividades. Algunas de estas actividades son beneficiosas para el medio ambiente o han sido beneficiosas a lo largo de nuestra vida, el de pensar cosas, crear cosas, facilitarnos cosas, pero cada vez más en esta sociedad en la cual vivimos, que se separa de esta biología, ahora, por ejemplo, donde surgió este tema con la charla con unos amigos, nos estamos separando de esta biología porque, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cada vez tenemos más herramientas que nos hacen pensar menos, que no nos hacen crear, no nos hacen generar nuevas sinapsis en nuestro cerebro, no nos hacen movernos, es decir, nos dan todo absolutamente hecho con todas las herramientas tecnológicas que nos benefician en un montón de cosas, pero eso nos lleva a ser seres que totalmente nos atrofiamos, ¿no? No estamos basados en esa naturaleza y esa biología. El hombre biológico, de alguna manera, lo que es el hombre biológicamente hablando, está concebido para inseminar, en este caso, un óvulo, y la mujer biológica está diseñada físicamente
para procrear. De hecho, tenemos biológicamente, somos diferentes, porque hay un hueso que es el que nos diferencia a los hombres y las mujeres. A ver si sabe la gente, ahí está Gilmar, cuál es el hueso que nos diferencia a los hombres y las mujeres. De hecho, el esqueleto de la mujer suele ser más pequeño, es decir, tiene huesos que son de un tamaño menor y son menos densos. Sin embargo, la mujer a nivel tendones y músculos tiene una mayor flexibilidad y elasticidad, cosa que el hombre no lo tiene. A ver si saben cuál es el hueso diferente, esta es una pregunta de trivial, diferente entre hombres y mujeres. Todas estas diferencias de las cuales estamos hablando, biológicas, nos hacen diferentes desde esa naturaleza, y esto no determina, vuelvo a insistir, aire animado, muy bien, la pelvis, exactamente. La pelvis es diferente en mujeres que hombres. La pelvis les permite a la mujer, por ejemplo, dar a luz o llevar a esa cría en el vientre, ¿no? Así que la pelvis, muy bien, es el hueso que nos diferencia, ¿no? Entonces, como digo, esto no determina que podamos sentirnos diferentes psíquicamente, independiente de nuestra biología o de nuestro sexo biológico. En resumen, la biología y nuestra naturaleza intrínseca, lo que quiero decir es que chocará con esos deseos diseñados por ese cerebro que nos dice, ese cerebro egoico que nos dice continuamente el tener, el comer por comer, el tener una casa más grande, el tener un coche más grande, el tener más cosas, pero nos olvidamos del ser y nos olvidamos de esa naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos. Bueno, 5 minutos nos quedan. Vamos si quieren ir a una ronda de preguntas en este directo, que ha habido menos gente de la habitual. Gracias, supongo que será Silvia con esos corazones. ¿Algunas preguntas o algo que quieran comentar sobre este directo? Vuelvo a decir que no, la idea en cada ser humano, en la medida que se sienta feliz con lo que haga, sin que le jorobe la vida a nadie, puede hacer lo que realmente quiera. Pero vuelvo a insistir que nosotros tenemos, es como dos partes en nosotros que están chocando continuamente, ya que una parte de ese cerebro arcaico, de ese cerebro reptiliano, está basado en supervivencia pura y dura, mientras que esa parte del córtex y el neocórtex nos lleva a pensamientos mucho más avanzados, ¿no? Entonces, cuando nuestra supervivencia choca con el pensamiento que estamos imponiendo como sociedad, vamos a tener un conflicto bastante importante. Bueno, entonces, si no hay preguntas, daremos por terminado este directo en el día de hoy, en el cual hemos hablado de la diferencia como seres humanos, de seres biológicos y naturales, que en la sociedad en la cual estamos viviendo, más lógica, más racional, que a su vez estamos atrofiando esa lógica y esa racionalidad a través de herramientas como la inteligencia artificial, nos separa de nuestra biología, y es ahí donde creo que como humanidad, en esta humilde reflexión, estamos sufriendo bastante. Oscar, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos? Grande tú. Bueno, gente, no mucho más. Este directo va a quedar grabado, como siempre digo, si le quieren dar una vuelta. También agradecer a las personas que lo suelen ver este directo después, en su casa, en otro momento, haciendo otras tareas o escuchando el podcast en Spotify de Libres Pensadores Conscientes. Así que no mucho más por hoy. El día 12 vamos a tener un directo muy especial con Jan Guillaume. También vamos a hablar del tema de transgeneracional. Vamos a hablar de la parte simbólica, de cómo el inconsciente es simbólico, de cómo el ser humano puede ajustar su psique a través de los símbolos. Súper interesante con Jan Guillaume. Estaremos el martes 12. Y la semana que viene estoy viendo, ahí tengo una persona que quiere hacer un directo y tal vez lo vamos a hacer. Un fuerte abrazo Gilmar, un fuerte abrazo Fran, un fuerte abrazo Areimado, Oscar, Cris, a toda la gente que está o que ha compartido este momento, porque al final compartir es lo que nos termina uniendo. Un fuerte abrazo y paz profunda. Chau, chau.